Obviamente la respetan, ¿viste? Muy buenos días. En nombre del director coordinador general Alejandro Santa, le damos la bienvenida al espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El día de hoy nos reunimos con motivo de llevar a cabo las Jornadas por las Velocidades Seguras, la cual busca reunir a sus miembros y aliados de la sociedad civil en un año marcado por grandes desafíos en materia de seguridad vial. El mismo estará a cargo por la Coalición Argentina de Movilidad Segura. El objetivo central es visibilizar la necesidad urgente de establecer y cumplir con velocidades máximas seguras, como medida clave para salvar vidas en el tránsito y reducir los siniestros viales en nuestro país. Queremos agradecer la presencia de la diputada nacional Morán Micaela y a todos los presentes y participantes que nos acompañarán el día de hoy. Durante la jornada se desarrollarán conversatorios, mesas de trabajo e intervenciones artísticas, generando un espacio plural y participativo en el que se compartirán experiencias, propuestas y acciones conjuntas que fortalezcan el compromiso con una movilidad más segura, sostenible y humana. A continuación, invitamos a dirigirnos unas palabras de bienvenida a Desi Naivich, quien pertenece a la asociación MILU. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, compuesta por jóvenes y dedicada al desarrollo de programas que promuevan la inclusión y la participación de las juventudes en la sociedad. Los invitamos al escenario con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en esta casa, recibirnos en este espacio, permitirnos reunirnos a la sociedad civil para poder movilizar, para poder impulsar el proyecto de velocidades máximas seguras en el que venimos trabajando y que sabemos lo importante que es para salvar vidas en nuestro país. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se acercó, que se acerca, que nos presta también su tiempo para enriquecer este espacio. Muchas gracias a la diputada Micaela Morán, que nos acompaña y que también nos ayuda a impulsar este proyecto de ley para que no muera ninguna persona más por siniestros viales en nuestro país. Este encuentro tiene por objetivo volver a reunirnos alrededor de la temática y también seguir aprendiendo, porque a partir de ahora que seguimos impulsando el proyecto de ley, pero especialmente una vez que el proyecto de ley haya sido aprobado, nos toca a cada uno de nosotros en cada rincón de la Argentina impulsar para que tengamos velocidades 30 en cada calle y 50 en cada avenida. Y es por eso que también este espacio busca seguir dándonos herramientas para fortalecernos como sociedad civil, fortalecernos desde nuestro activismo y poder así lograr conseguir velocidades seguras para nuestro país. Así que con esto dar inicio a la jornada por las velocidades seguras y nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora sí damos inicio a la primera instancia de la jornada titulada Los desafíos para el proyecto de la ley en el Congreso 2026. El mismo estará conformado por Micaela Morán, la diputada nacional, por Martín Galanternic, director ejecutivo de MILU por la Asociación Civil, quien les habló es Inarvich. Les damos un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias Micaela por ser parte de esta jornada. Nosotros venimos trabajando desde hace un año y medio movilizando un proyecto de ley para conseguir las velocidades máximas seguras en las ciudades, y en ese interín nos encontramos que había otras iniciativas que se venían trabajando por lo mismo, con diferentes estrategias, pero que queríamos lo mismo. Queríamos que en nuestras calles, nuestras avenidas, nuestras vías no muera más gente y podamos disminuir la siniestralidad tan alta que tenemos en nuestro país. Y en esa búsqueda también de ver cómo ir trabajando, encontramos en la diputada Morán que estaba también trabajando en lo mismo, con un proyecto muy ambicioso, quizás más ambicioso
de que nosotros pretendíamos, nuestra estrategia era buscar un proyecto conciso, sencillo, multipartidario y que a su vez pueda acompañar quien después tenga que efectivizar todas las cuestiones. Y en ese sentido nos encontramos con un proyecto de ley presentado muy cerca de la fecha que después nosotros presentamos el nuestro con diversos diputados que iban a venir y por temas de campaña electoral a último momento nos mandaron sus excusas y sus agradecimientos. Nos encontramos que había muchas formas de querer lograr lo mismo y empezamos también a articular juntos los diferentes proyectos sobre velocidades que había en la Cámara de Diputados al mismo tiempo. Y tan así fue que en la última sesión del año pasado de la Comisión de Transporte se presentaron dichos proyectos, se presentaron juntos el proyecto de la diputada Morán, el proyecto que nosotros promovemos con la diputada Selva, Ferraro, Paulón y Juliano y otros 16 diputados. Y básicamente lo que planteaban es, vamos hacia lo mismo, con diferentes matices, uno más abarcativo, otro más puntual a lo que a nosotros nos parecía fundamental y que tenemos que cambiar ya, que es la velocidad en las ciudades, donde están los más vulnerables. Pero bueno, entendimos que hay muchas formas de navegar lo mismo, de buscar el mismo objetivo, que es que haya una ley nacional que modifique la ley de tránsito, y hacia eso apuntamos. Y por eso queríamos también dialogar con Micaela. Sí, por supuesto. Con Micaela sobre las diferentes estrategias que hay hacia lo mismo. Nosotros, obviamente, los proyectos se tienen que trabajar juntos, y esa fue la presentación y lo que indicó la presidenta de la comisión en la última sesión que hubo de la Comisión de Transportes. Y lo primero es que nos interesaba saber, también para nutrirnos, ¿por qué presentas el proyecto? ¿Qué es lo que te motivó y que te preocupa el tema de velocidades? Bueno, muchas gracias, obviamente, primero por la invitación, por dejarme participar, por venir a contarles un poquito cómo estamos trabajando desde la Cámara de Diputados, o por lo menos cómo estamos intentando hacerlo en 2 años ya casi transcurridos de una gestión bastante complicada, porque las comisiones prácticamente no están funcionando. Esa es una de las primeras cosas que quiero remarcar, porque la Comisión de Transporte se ha reunido, si no me equivoco, 2 o 3 veces en el año, y eso habla también de cuáles son las prioridades de este gobierno a la hora de gestionar. ¿Por qué digo esto? Porque quien preside la comisión entendió evidentemente que no era una prioridad, todo lo contrario a lo que nosotros venimos pregonando y lo que venimos impulsando, justamente un poco contestando tu pregunta. ¿Y por qué trabajar en este tema habiendo obviamente muchísimas necesidades? Bueno, porque me parece que nada va a reemplazar nunca jamás lo que se pierde con este tema en particular de la seguridad vial, que es la vida. Y porque además, como legisladora, primero provincial, también local, también fui concejal y ahora como diputada nacional, me tocó verlos a muchísimos de ustedes pasar por una situación que la verdad es trágica, y uno entiende cuando empieza a estudiar este tema y empieza a buscar datos y empieza a hablar, a pensarlo técnicamente, entiende que hay una posibilidad de que eso no ocurra, y si podemos hacer algo para que esas probabilidades bajen, lo vamos a hacer. Realmente mi proyecto es más ambicioso, es cierto, pero yo suelo trabajar así, siempre me gusta ir por todo. Después tenemos tiempo para quitarle cosas al proyecto. A mí me interesa que tenga todo lo que es necesario, tanto en este caso que es reducir las velocidades en un espacio urbano, pero yo también fui por las autopistas y por lo que no se quiere ceder, ¿no? Porque esa es la parte más difícil. Así que yo lo traté de ese modo. Me pareció que para encontrar consensos lo podíamos hacer, pero teníamos que arrancar por todo. Si íbamos a dar esta lucha, tenía que ser por todo, y por eso es que es un proyecto ambicioso.
Para darles un simple ejemplo, lo hicimos este año, es otra temática, pero para que vean cómo se puede llegar a trabajar con consensos y con distintos proyectos que se van presentando y que se puede llegar obviamente a un consenso general de distintos bloques. Eso sucedió con un proyecto que presenté hace ya un año, si no me equivoco, un poquito más, que es el proyecto que trata la ludopatía juvenil, con todo este tema que ustedes sabrán de las apuestas deportivas y los casinos ilegales que están interviniendo y causando muchísimo daño en la vida de nuestros jóvenes. Y la verdad que mi proyecto también era el más ambicioso y por suerte logramos que sea el proyecto base junto a otros proyectos que después se fueron presentando y logramos la media sanción de un proyecto que la verdad nunca hubiésemos pensado que no solo iba a pasar las 4 comisiones que pasó, sino que además logramos la media sanción en el recinto. Entonces, bueno, también pasó con la ley de alcohol cero, ustedes también seguramente están muy embebidos en el tema como para justamente tomar una palabra acorde a la ley. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que ir por todo y después, obviamente, buscar los consensos necesarios para que eso avance, ¿no? Esa es una forma de trabajar, por lo menos es la que elijo yo y bueno, todos tenemos obviamente distintas formas de hacerlo. Lo importante es que lo podamos llevar adelante y lograrlo. En este sentido, todos los proyectos que hemos presentado tenemos todos la misma certeza, obviamente por haberlo trabajado con ustedes, que son familiares o que son especialistas en el tema de seguridad vial, porque siempre nos apoyamos en los expertos y en la sociedad civil que ha pasado por esa experiencia para saber si lo que estamos redactando va a ser una ley que sirva o va a ser una ley que quede en letra muerta. Entonces siempre vamos a las fuentes de quien lo sabe y arrancamos desde esa base. Como mayor certidumbre, obviamente, sabemos que a mayor velocidad, obviamente hay mayor riesgo y a mayor riesgo, mayor daño. Entonces, eso creo que fue la base de la que todos partimos para poder redactar distintos proyectos. Y después, yo venía pensando un poco que también, y eso para que ustedes se queden tranquilos, nosotros venimos trabajando también siempre mirando la legislación comparada, o sea, miramos qué es lo que pasa también en otras partes del mundo, vemos que no es una locura lo que estamos pidiendo, que muchos países del primer mundo ya lo están aplicando y entendieron que esta es una forma de salvar vidas. Para dar algunos ejemplos, España, Austria, Estados Unidos, Francia, Australia, Bélgica son algunos de los países en los que ya se está llevando a cabo esta medida. También nos basamos en lo que tiene que ver con las estadísticas, que claramente las estadísticas apoyan este tipo de iniciativas, sabiendo qué es lo que sucede si se baja la velocidad máxima de 40 a 30 o de 60 a 50, obviamente como hablábamos antes en autopistas. En ese sentido nosotros también nos basamos en una idea que tenemos, que es las ideas de una ciudad más segura, una ciudad más habitable, una ciudad más amigable, en este caso con quien corre también mayor riesgo, que es el peatón. Entonces, también pensamos en quienes no están arriba de un vehículo, sino quienes están transitando esa ciudad. Y claramente a todos nos gusta sentirnos seguros a la hora también de estar caminando por una vereda, no solamente a la hora de estar conduciendo un vehículo. También quedó demostrado, y esto hablando técnicamente, es que si nosotros hacemos una reducción de la velocidad, no va a perder la fluidez de la circulación de tránsito, con lo cual tampoco es algo que nos impide ir por esta iniciativa. Recién me tocó hacer el simulacro, ¿no?, de ir manejando Baja 10, la aplicación que me invitaron los organizadores a utilizar, y yo recién les contaba a ellos que me llamó mucho la atención la percepción entre manejar a 40 y a 30.
No sé si yo iba muy concentrada en esta aplicación porque solo tenía que frenar, entonces iba como muy concentrada a los sonidos o a lo que iba viendo, pero si empezamos a ver qué es lo que sucede en esa aplicación, que te va mostrando situaciones cotidianas que nos pueden llegar a pasar, de que se cruce una persona en la mitad de la calle, de que una bicicleta vaya en contramano, de que un colectivo nos encierre a la hora de retomar el camino después de la parada. Bueno, esas situaciones que son situaciones que los que manejamos las vivimos a diario, la verdad que me pareció excelente y me impresionó, por más que es muy simple, es solo ir frenando, porque la percepción entre los 40 y los 30 kilómetros por hora realmente son muy notables. Entonces, se notaba como la distancia de frenado cambiaba en 10 kilómetros, porque uno piensa, yo voy manejando, y la mayoría piensa, no, pero 40 kilómetros es despacio, no pasa nada, no voy a poder reaccionar. Cuando uno lo hace en la práctica, realmente se da cuenta que esos 10 kilómetros salvan vidas. Otro de los fundamentos que también respaldan nuestros proyectos son la caída de la siniestralidad, obviamente, en los casos en que se ha adoptado esta medida de reducir las velocidades. Entonces, es otro de los fundamentos que también apoyan este proyecto, sobre todo si pensamos en que las estadísticas de las que hablábamos decía que si nosotros aplicamos esta medida, se reduce altamente las probabilidades de una siniestralidad. En este caso hablábamos de que en 10 personas que sufren un siniestro a 30 kilómetros por hora, 9 de esas personas tienen probabilidades de sobrevivir, obviamente con lesiones y demás, pero estamos hablando de probabilidades claras de salvar una vida y obviamente de tener lesiones que no sean de gravedad. Mientras voy hablando, me van surgiendo cosas que también discutíamos en la comisión de transporte, y que era esto de, ustedes seguramente ya lo han escuchado en otros ámbitos, en otras temáticas, esto del déficit cero, ¿no? Yo lo que quiero es muertes cero. Eso es lo que me encantaría. Ahora, con esto del déficit cero, nos vienen a decir que no hay plata para rutas. Las rutas son un desastre. Justamente hablaba con un compañero que ahora en un mes tengo que hacer todo el corredor de Zárate hasta Cuatro Bocas. Y la verdad es que uno maneja con miedo, porque sabe que el estado de las rutas es realmente peligroso. Y eso tampoco es bueno para la seguridad vial, porque ya vas concientizado de que las rutas están en mal estado, y la verdad que uno tiene que manejar con confianza, con seguridad, con tranquilidad, y no saber que se va a estar enfrentando a un viaje peligroso para uno, para su familia o para cualquiera de los que esté transitando. Y en esto del déficit cero también, a ellos que les preocupa tanto no gastar de más, deberían pensarlo incluso como una política de ahorro, porque si nosotros somos conscientes con la seguridad vial, la verdad que evitamos muchísimos gastos. La prevención siempre evita muchísimos gastos, lo hablamos también en la ley de alcohol cero. Ni siquiera de esa forma logramos que apoyen, como a ellos tanto le importa solamente lo económico y el gasto cero, ni siquiera de esa forma logramos que apoyen este proyecto. Igual nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando en este proyecto, hay un montón de iniciativas, ustedes conocen mejor que yo las estadísticas, los fundamentos, las ventajas, los beneficios, a quién le salvamos la vida. También recordaba que justamente la Asociación Civil Luchemos por la Vida hablaba de que los menores son obviamente los más perjudicados en un caso de siniestralidad, y son los que siempre requieren de nuestra ayuda, de nuestra asistencia.
Yo también tengo presentado un proyecto para que el sistema de retención infantil sea de obligatoriedad por ley y no por resolución, sino que sea una ley y que todos los menores transiten en condiciones adecuadas. Que no es solamente poner una sillita en el asiento de atrás, eso tiene un montón de cuestiones técnicas, así que después los invito a que si quieren leerlo y compartirlo y visibilizarlo estaría buenísimo también, porque también habla de la seguridad vial y de reducir obviamente los riesgos de siniestralidad y sobre todo en los más pequeños que dependen de cómo nosotros tratamos su seguridad. Yo para ir terminando y hacerlo más dinámico, así vamos charlando, simplemente que les quería decir que hay muchos municipios que ya por iniciativa propia, más de 30 municipios ya lo están realizando para llevar adelante esta iniciativa, no están esperando ni una ley provincial ni una ley nacional. Obviamente que la ley nacional siempre hace que se visibilice más. Siempre el desafío, además de la sanción de la ley, lo importante es todo el trabajo que hagamos después, es toda la visibilización, es lograr que las provincias adhieran a esta ley, es que logremos modificar obviamente la ley de tránsito, pero todo lo que viene después también es muy importante. Así que yo creo que para ir cerrando esta primera parte es importante saber que acá estamos eligiendo entre la vida y la muerte. Eso, aunque parezca duro, y sé que obviamente para ustedes representa aún más volver a rememorar una tragedia, pero muchas veces cuando nosotros vamos con esos mensajes de realidad, duros pero reales, es cuando logramos generar conciencia. Lo mismo nos pasó con ludopatía juvenil, cuando logramos que la gente entienda que todo eso terminaba muchas veces también en una tragedia. Así que les agradezco muchísimo y seguimos charlando. Gracias. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas sobre lo que dijiste, después vamos a también habilitar para que hagan preguntas. Mucho de lo que vos dijiste son los argumentos que nosotros usamos para convencer diputados y que firmen ese proyecto, y lo han firmado de 6 bloques distintos, buscando ese consenso que para nosotros era un objetivo en sí mismo, que la ley sea por consenso desde el vamos, digo, para que no sea una cuestión de un partido, de un bloque o lo que sea, incluyendo los argumentos económicos que los desarrollamos, los cuantificamos, los usamos, que nos han firmado diputados de la Libertad Avanza, por ejemplo, del oficialismo, del PRO. Hubo un proyecto similar, idéntico, presentado por una diputada del PRO también, que se presentó después. Mi pregunta es, en noviembre venía todo sobre ruedas de tratarlo, cualquiera sea el proyecto que después se consensúe, pero digo, había mayorías posibles en la Comisión de Transportes, había mayorías en los partidos, y después no funcionó nada del transporte durante el año, como decía, se trató de hidrovía en extraordinarias y después proyectos de declaración únicamente. ¿A qué atribuís eso y cómo desbloqueamos eso para que realmente se trate y se pueda sancionar, entendiendo que también modificar la ley de tránsito hace que después el costo político de los que tienen que implementar, lo que son las ciudades, sea mucho más bajo, ¿no? Digo, no tengan que ellos mismos hacerlo, como dijiste, lo hacen un montón de ciudades, realmente los cascos históricos o los centros de las ciudades, pero lo que también nos dicen las ciudades es, bueno, el costo político de hacer eso es mucho más alto que si me tengo que adecuar a la ley nacional que cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo desbloqueamos para, teniendo proyectos de varios partidos que a su vez pueden conseguir sus mayorías fácilmente? En nuestro son 6 bloques legislativos, hay el proyecto del PRO, el proyecto de Bien por la Patria presentaste también. ¿Cómo hacemos para desbloquear? Y no es solamente pedirle a la presidenta que sesione, porque eso lo hicimos. De todas maneras, sabemos que los diputados también lo han hecho. Y entender también si es que es sobre alguno de los temas o es algo más general, ¿no? Digo, en este año en el cual se quiso cerrar la Agencia Nacional, la CNRT, cambiarla. No sé cómo lo vivís vos. Yo creo que son varios factores.
como creo que todo incide por un lado, lo mismo que te había mencionado anteriormente, que creo que es una cuestión de prioridades de un gobierno que entiende que la vida del transeúnte o de quien está manejando un vehículo no le interesa. Es así, es duro de escuchar, pero no le interesa. Si vos ves la desregulación que hubo, como comentabas, en la agencia, la falta de inversión en infraestructura, el estado de las rutas, la falta de educación vial que hay, o sea, la falta de visibilización, de prevención, de campañas que se abandonaron. Yo recuerdo cuando era muy chica que los tenía pero súper presentes en las campañas, estaban en la televisión, las campañas estaban en la escuela. Ahora es como solo a voluntad del que quiera llevar adelante este tema. Desde el Estado Nacional no se está haciendo absolutamente nada. Yo creo que viene un poco por ahí. También nosotros tuvimos años muy difíciles en el Congreso de la Nación, con comisiones que no funcionan. Yo creo que hay muchos temas que ellos no quieren discutir, entonces por eso es que no convocan a las comisiones. Hay comisiones en donde nosotros presidimos y las podemos llevar adelante, otras comisiones en las que no, como es en el caso de transporte. Yo creo que queda muy marcada cuál es la prioridad de ellos. Yo creo que queda muy marcado que lo único que les interesa es defender un déficit ficticio, que hoy nos estamos dando cuenta que es solo para llegar al 26 de octubre con alguna posibilidad de tener chances en una elección. Y a nosotros nos duele porque hay un montón de temas que queremos tratar. Nos está pasando con otros temas, como ahora la privatización de distintas empresas, y que nosotros vemos cómo se regala todo eso por un puñado de dólares que para lo único que lo usan son para reservas para sostener una banda cambiaria totalmente ficticia. Todo tiene que ver con todo. Cuando te pones a pensar, todo tiene que ver con todo, entonces vemos cómo traban el trabajo del Congreso. Nosotros, si ustedes estuvieron chusmeando un poco qué es lo que fue pasando estos últimos días en el Congreso, nosotros nos pasamos continuamente teniendo que emplazar a las comisiones de que funcionen. Eso es llevar un tema al recinto y decirle, por favor, se tienen que juntar tal día, tal horario, y la comisión tiene que funcionar. Nos pasó con presupuesto y ahora ya el presidente de presupuesto está de licencia de diputado nacional, el señor Esper. Con lo cual presupuesto tiene un nuevo presidente, pero presupuesto prácticamente no funcionó en todo el año. Hay hay una pila así de expedientes esperando pasar presupuesto. ¿Y justamente por qué? Porque no quieren tener ningún gasto de que ellos consideran que es necesario, que básicamente es ninguno. Ni jubilaciones, ni universidades, ni discapacidad, ni las rutas, absolutamente nada. Entonces, bueno, ustedes vieron lo que pasó con la salud pediátrica, no es solamente el Garrahan, son todos los hospitales pediátricos. Obviamente el caso del Garrahan es más visible porque es nuestro hospital modelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, son las prioridades totalmente cambiadas. Son el interés por sostener algo que es totalmente ficticio. Y bueno, ¿cómo se soluciona eso? Yo, más allá de toda la fuerza que podemos hacer los diputados desde el trabajo legislativo, me parece que también se van a tener que poner nuevamente ustedes en algo que conocen mucho, que es luchar para que esto siga y salga adelante, porque a nosotros nos ha ayudado muchísimo cuando el apoyo viene desde la sociedad civil, viene desde la familia, viene desde los amigos, viene desde distintos sectores de la comunidad. Eso siempre, ese apoyo, esa fuerza que viene afuera del Congreso, siempre ha sido el que motorizó que después podamos lograr los resultados adentro. Eso pasó en todos los temas. Así que yo les voy a pedir que nos den un espaldarazo y se pongan nuevamente a organizarse entre todas. Sé que son muchísimas las organizaciones, muchísimos los familiares,
y estén con nosotros para poder activar nuevamente este tema en el Congreso. Creo que eso no hay duda que sucederá, eso lo venimos haciendo y lo tendremos. Quería saber si, porque nosotros vamos a seguir insistiendo, sea con la ley que sea, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Si se puede emplazar transporte, por ejemplo, por qué este tema no está tan priorizado, inclusive en la agenda de diputados en general, para que se haga, porque no implica presupuesto, no implica una decisión de que se haga y que después las ciudades se adecúen las que quieran. Digo, ¿cómo logramos que sea más prioritario o tan prioritario como otros temas de agenda, las cuales el gobierno después tuvo que vetar o dejarlo pasar? Y no lo estamos logrando que vean que las velocidades es uno de los mayores principales riesgos, que a su vez es una fuente de posible ahorro fiscal, que es el argumento que usamos con muchos de los diputados para que acompañen también. ¿Cómo logramos que eso sea tan importante como otros temas en los cuales también hubo discusiones que no querían tenerlas y las tenían, ¿no? Sí, obviamente que se dieron situaciones políticas y contextos de un año de campaña electoral y de elecciones que hizo que muchas cosas de las que estábamos tratando en el Congreso se frenaran, no por voluntad nuestra, pero pasó esto de que el Congreso tuvo muchos intentos de que se frene la actividad. Yo creo que esto que estaba proponiendo de que sé que ustedes están siempre con presencia dentro del Congreso porque nunca han dejado de trabajar y eso obviamente sé de la fuerza que tienen. Pero bueno, será un trabajo que tengamos que sostener desde los diputados, empezar a tratar de instalar una agenda nuevamente de la seguridad vial. Yo creo que también el ataque a todo lo que fue el área de transporte hay que remarcarlo porque es muy grave, todo el mundo ve como bueno, lo desreguló, cerró agencia, puso vino, no sé qué, y ya está, y nadie mira que atrás de eso significa que vamos a seguir perdiendo vidas. Entonces, bueno, yo creo que podríamos articular una gran iniciativa y una gran movida desde el lado de ustedes y desde el lado de los diputados como para volver a instalarlo en la agenda. Y ante el nuevo contexto que viene de una renovación de la Cámara de Diputados, senadores, ¿tenemos que estar más optimistas o más pesimistas para que salgan los proyectos que queremos? ¿Cómo te imaginas? No, yo creo que tienen que estar más optimistas. Yo siempre soy optimista, soy realista también, pero soy optimista porque van a entrar grandes legisladores al Congreso. Ojalá tengamos los resultados necesarios para conservar las mayorías necesarias para que esto salga adelante. Por lo menos hablando de mi fuerza política, todos los legisladores que seguramente ocuparán una banca son todos legisladores incluso que han trabajado hasta en el área de transporte, así que eso va a ser importante porque vienen con mucha experiencia. Y yo creo que van a ser 2 años difíciles, pero el Congreso va a funcionar como lo hizo, resistimos estos 2 años y lo vamos a seguir haciendo 2 años más. Y van a entrar grandes legisladores, yo creo que lo vamos a poder llevar adelante. Hay que ponerle mucha fuerza. Yo termino mi mandato en diciembre, pero no se van a librar de mí. Voy a seguir trabajando estos temas, porque lo que comúnmente hacemos quienes dejamos una banca es que todos los proyectos que hemos presentado y los temas que a nosotros nos interesa seguir, los seguimos trabajando con los diputados que ingresan en nuestro lugar. Así que me van a seguir viendo al frente de este tema y por supuesto que van a poder seguir contactándome para lo que sea. Así que ya en diciembre me paso para este lado y vamos a seguir impulsando juntos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por tu trabajo de estos 4 años. Tenemos unos minutos para unas preguntas, les pedimos que seamos breves, que tenemos una agenda. Hablando de leyes, hablando de leyes, vos viste que ya tenemos ingresos y inclusive hubo una reunión informativa en la Comisión de Legislación Penal que nunca se da,
que no invitan nunca quieren escuchar a los familiares para no tener que darse con una experiencia personal de lo que se expuso. Y ya tenemos, nosotros logramos la unanimidad en el Senado. Y hay uno de los agravantes que es la velocidad. Nosotros cambiamos, hoy por hoy el Código Penal te dice que tiene que ser el doble de la velocidad que circulás. Nosotros lo bajamos al 30%. Es uno de los agravantes y es clave, por ejemplo, ayudaría mucho con esto de las velocidades. Estamos hablando de que en una escuela antes se permitía a 50 y recién ahí era un delito. Ahora si vas a 26, si logramos sacar esta ley, es un delito, porque cambiamos, lo llevamos a porcentual, no a 30 kilómetros más, teniendo la visión que tenemos del trabajo este. Nuestra pregunta, ¿qué posibilidad hay de que ustedes nos ayuden a que esta ley se trate ahora? Porque nosotros conocemos a casi todos los diputados, están todos de acuerdo, hemos hablado con casi todos los bloques y están muy a favor. Lo único que tenemos es que hay un proyecto muy similar presentado por la vecindad de Santa Cruz. No, Santa Cruz. No me sale, pero bueno, están los 33, está Juliano, está Iliani. Iliani, sí, Ana María. Ana María, bueno, es igual al nuestro, lo único que es más, da 15 años, da más, pero no tiene ningún tratamiento, porque vos viste como la Comisión de Transporte, parece que se reunió 2 veces, a nosotros nos habían dicho que no se reunió nunca el transporte. Porque nosotros hemos pedido al transporte, al margen de esto, ustedes como diputados, si no tienen una herramienta para controlar lo que está pasando, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un presupuesto de $5 millones mensuales. El año pasado y este año se ejecutó el presupuesto, lo cual hace de que el año que viene no vamos a poder utilizar ese dinero. O sea, se están llevando el dinero al Tesoro Nacional. Es un robo en la cara. Lo mismo están haciendo con la parte de combustible de Vialidad Nacional. Es obligatoria que pase para lo que es mantenimiento de rutas. ¿Ustedes no tienen una herramienta para frenar esto? Bueno, la herramienta de las comisiones es lo que yo te había mencionado, que son los emplazamientos, que nosotros venimos emplazando a todas las comisiones. O sea, nos tenemos que juntar en el recinto sesional para emplazar a las comisiones para que las comisiones funcionen. Nosotros no, por eso te digo, nosotros nos reunimos, vos estuviste presente el día que se presentó los proyectos, nos dejaron exponer a los autores de los proyectos, los pudimos exponer, después no volvió a funcionar, hay muchas comisiones que ni siquiera se han juntado una sola vez en todo el año. ¿No hay un reglamento interno para Ese sancionar es el a los reglamento. diputados que no trabajan? ¿No hay un reglamento para controlarlo? El 26 de octubre. No me lo hagan decir acá. El 26 de octubre. Sí, nosotros tenemos obviamente un reglamento y una de las herramientas que tenemos es esto del emplazamiento. Obviamente que nosotros insistimos, pero no somos quienes presidimos la Cámara de Diputados. Senadores obviamente tiene otra realidad y otro contexto político también, entonces funciona distinto. Muchas veces, por ejemplo, nosotros, lo que les decía, la ley de ludopatía, logramos la media sanción en diputados, pero no logramos que el Senado la apruebe y se cae ahora en diciembre. Entonces, lo que nos pasa también es que el ataque es tan grande y son tantas cosas y es tantos temas que abordamos al mismo tiempo que a veces nos pasa que nos va pasando la agenda por encima. Y muchas veces tenemos que estar trabajando en lo urgente. Y yo quiero que este tema se trate, porque este tema también es urgente. O sea, este tema salva vidas. O sea, no sé qué más se puede salvar más importante que una vida. Entonces, claro, o sea, no hay nada más importante que eso. Y nos pasa que el contexto, o lo que nos pasaba con la salud pediátrica, nosotros queríamos tratarlo urgente, porque lo que se estaba perdiendo eran vidas en los hospitales pediátricos. Y médicos que se van porque cobran por abajo de la línea de la pobreza
y están metidos 12 horas en un hospital y no pueden trabajar en otro lugar, dándole todo por vocación y por trabajo a quienes más necesitan, a la población más vulnerable, que son los niños. Entonces nosotros estamos atrás de eso, no es que no lo hacemos, y nos duele de la misma forma porque yo sé, por todo lo que por ustedes y por todo lo que hemos trabajado en esto, qué es lo que logramos si esos diputados se dignan a trabajar. ¿Otras preguntas? Sí, yo soy del grupo G, del Bolsonaro. La pregunta es la siguiente, muy simple. Nosotros cuando hicimos el tema de autor, nos hicimos entre todos, sabíamos que existía un lobby viñatero que siempre tiraba en contra. ¿Cuál es el lobby que está en contra de la ludopatía? ¿Cuál es el lobby que está en contra de hacer discapacidad? Porque hay lobbies, ¿cierto? ¿Cuáles son? Bueno, son distintos, obviamente son distintas temáticas. La verdad es que a nosotros nos dolió mucho saber que una ley como esta se frenaba porque implicaba gastos o costos políticos. O sea, que alguien te diga, no lo quiero hacer porque pierdo votos, es una barbaridad. Incluso hablábamos recién de que es un fundamento que no tiene valor si vamos al hecho de que si es una ley nacional, modificamos la ley de tránsito, entonces el costo a lo sumo lo tendremos quienes votamos a favor. Y la verdad que a mí no me significa, no me va a temblar el dedo para poner afirmativo. No me importa, digamos, un costo político cuando estoy haciendo lo correcto y me parece que en ese sentido no dudaría, pero ni un segundo. Lo hice con la ley de alcohol cero. De hecho, presento muchas leyes de proyecto de leyes de seguridad vial o de transporte. Son distintos. O sea, la ludopatía tiene otro lobby, una cuestión más vinculada a lo económico. Fue más un lobby parecido cuando tratamos la ley de tabaco, que bueno, cuando son leyes que implican este tipo de consumos o de conductas problemáticas, obviamente, de compulsivas, hay obviamente otros intereses muy pesados atrás, pero bueno, yo les quería mostrar con ese ejemplo qué es lo que pasa, que muchas veces la Cámara de Senadores funciona para una cosa y la diputada para otro y después al revés. Pero bueno, nosotros lo vamos a seguir impulsando, eso quédense tranquilos, no vamos a parar de insistir. Y ya les digo, por lo menos hablando de mi fuerza política, entran grandes legisladores muy preparados, muy capacitados, así que nos vamos a poder respaldar en ello. Perdóname. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta por qué no se tratan estas leyes que son para respetar la vida, nosotros tenemos que preguntarnos que antes de las elecciones del presidente se le preguntó al que hoy es presidente qué pensaba de la ley del alcohol cero. Él dijo que es, o del uso del cinturón de seguridad, las dos cosas que preguntaron en distintos programas. Ajá. Él dijo que se trata de una cuestión de libertad, que cada uno puede elegirlo. Y otra de las cosas que dijo cuando se refirió al alcohol, que es un costo. Que yo, si hago algo, tengo que asumir el costo. Porque no se toma en cuenta que lo que para él es un costo económico, para las familias es un costo mucho más grande. Y para el Estado, porque quitemos el dolor de las familias, para el Estado el costo es altísimo, altísimo. Durante la pandemia, conocí al director del hospital de Ezeiza, y durante la pandemia se pudo utilizar la terapia intensiva porque ese hospital fundamentalmente atiende siniestros viales. Toda la terapia intensiva en general está por los siniestros viales. Entonces hay una libertad para el entendido. Y en cuanto a lo de la ludopatía, disculpame, te voy a decir algo. La mayoría no es de la libertad avanza. Es decir, que la ludopatía me parece que falta otra cosa. ¿La mayoría de qué? La mayoría no está. Si yo voy y cuento la cantidad de integrantes de senadores,
no es mayoría de libertad. No, Entonces no podemos... yo hablé de la Cámara de Senadores en general, digo, no. Y lo segundo, perdón, Sí, lo sí, último sí. que digo, discúlpenme. Todo esto no funciona si no funciona el Poder Judicial. Porque en el momento en el mismo instante en que se manda que se asigne de qué partida se va a sacar para, no me acuerdo cuál, porque ya tengo un despelote en la cabeza, que se devolvió, automáticamente se debe pedir al Poder Judicial que intervenga y que haga aplicar la ley. Porque es muy sencillo, no se puede volver atrás lo que ya está confirmado como ley. Bueno, viste lo que nos está pasando con los vetos y vuelve, venimos dando vueltas ¿De con qué partida? De la partida discapacidad. que vos quieras sacarlo. A mí no es mi problema, es tu problema. Vos Perdón. No, está perfecto. No, me alegra además que estemos todos, digamos, en sintonía de que todos queremos lo mismo. Obviamente eso es importante, eso nos va a hacer salir adelante. Concuerdo con lo que decías y coincido porque justamente el fundamento económico se cae cuando uno se da cuenta que el Estado, muy por el contrario, ahorra en vez de gastar. Yo la verdad que no considero la libertad de no ponerme el cinturón de seguridad cuando conduzco porque no solo cuido mi vida, sino que no dejo a 2 hijos sin madre y obviamente soy responsable al conducir y todo lo tenemos que hacer porque tenemos obviamente un arma al volante, lo sabemos cuando nos subimos a un auto, bueno, la moto o lo que sea que manejemos, y sabemos perfectamente el daño que podemos llegar a causar si lo hacemos en forma irresponsable. Así que, obviamente que estamos recontra de acuerdo. Cuando hablamos de la Cámara de Diputados y del Senado, obviamente yo conozco lo que sucede en las 2 cámaras y por eso quería mostrar las 2 realidades que estamos viviendo y cómo el mismo contexto político afecta en distintas formas a las cámaras. Pero bueno, ahí se tienen las 2. Yo creo que no solo nos tenemos que quedar con la Cámara de Diputados, creo que también tenemos que seguir insistiendo en la Cámara de Senadores y buscaremos la mejor estrategia para que este tema vuelva a estar como tema central de la agenda legislativa. Ojalá así sea y ojalá tengamos novedades pronto. Muchísimas gracias, por Micaela, por acompañarnos a esta hora con nosotros. Vamos a, antes de pasar al siguiente panel, si quieren agarrar un café, llevarlo para las mesas o algo para comer, tenemos ahí al fondo. Así ya pasamos al siguiente panel de esta jornada. ¿Sí? Tengo una consulta. Recién habías indicado que tuvieron 2 reuniones con transporte. ¿Me podrías indicar qué es lo que se trató? Tuvimos una donde fue este año, o ya me mareé yo. Febrero, claro. Febrero fue Hidrovía. Estamos en vivo, informativo, ¿no? Sí, fueron informativas. No sé también. No, pero eso es de trabajo también, aunque sean informativas. Por eso, fueron. Fue hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo la fecha. Sí, por eso. Una estaba segura que fue esta, la otra fue Hidrovía. Esta fue el año pasado, fue 19 de noviembre. No, el año pasado, ¿No en noviembre? Vamos a ¿Pasó tanto tiempo? Noviembre de Casi un año. 2024 fue. Noviembre del 2024, cuando se presentaron los talleres, por eso. Yo te juro que pensé que había sido en febrero. Por eso te estábamos preguntando, porque nosotros habíamos... Claro, no ubicaban en la agenda. Nunca hubo una reunión. Fue secreta, Por dije. eso, por eso le estábamos preguntando porque... No, es cierto, es cierto. ¿Quién preside la comisión? Perdóname. Belasay. Belasay. De la UCR. Belasay. Pamela Belasay. De Córdoba. De Mendoza, de Mendoza. Mendocina. Ah, no, Bueno, Sí, eso, no, tenés sigamos razón. charlando. Perdón, hago la fe de ratas. Me río para no llorar, porque te juro por Dios, igual tenemos muchas comisiones, pero yo estaba como reconvencida que había sido este año. Peor entonces, peor todavía. Y las que tuvimos fueron informativas, sí.
no logramos que sea para dictaminar. Así que bueno, me pongo en el compromiso de empujar a ver si logramos que trabaje una vez esta comisión. Bien, gracias por todo. Hacemos 5 minutos, tomamos un café, nos organizamos en la mesa y ya